¿Puede empezar ya? Pues muchas gracias, Clara, por tu permiso. Bueno, un poco nervioso, apuntado con tanta tecnología, pero bueno, espero que... Esta charla la di hace unos días en Zaragoza y aquí la repito con un cambio sustancial. Antes aquí ponía Seminario de Rubio de Francia y ahora pone la actualización, y de Zaragoza. Está motivada por dos cuestiones. La principal es ese gusto que tienen algunos matemáticos por la genealogía académica. ¿Quién dirige la tesis? ¿A quién dirige la tesis? ¿De quién me dirige la tesis? Etcétera. Y en segundo lugar, a que aquí hay un grupo de investigación en historia que nos hemos dedicado precisamente a investigar el doctorado, entre otras cosas, en España, en matemáticas, y eso significa que mucha gente nos ha llamado, o varios, tampoco digamos que muchos, para preguntarnos eso de quién le dirigió. Bueno, pues a eso es de lo que yo me voy a intentar explicar, porque en varios sitios ya lo he hecho, de que no es tan fácil en España asignar esa genealogía en muchos casos, en otros es más fácil. Entonces yo, para hablar de eso, y si acierto con a la primera sí, entonces, primero, aquí en esta lámina, esto va a quedar luego por ahí disponible para el que lo quiera, entonces algunas imágenes las pasaré a diapositivas rápidas, aunque no se vea todo es igual. Primero quiero presumir de que llevamos años trabajando en estas cosas. Antes he dicho quiénes, ¿verdad? Por una parte, claro, yo que hablo hoy, pero también María Ángeles Martínez, María, y Javier Escribá, aunque Javier hubo un tiempo que ya dejó de hacer esto, pero en un primer momento sí trabajamos con él cosas de doctorado. Y entró básicamente entre el año 4 y el año 10, y luego lo dejamos un tiempo por las tesis doctorales que aquí estaban haciendo, y Marian y yo volvemos sobre ello, pero en el año 10 pasó otra cosa, y es que Tomás Recio cumplió 60 años, y los amigos le hicieron un homenaje, y en ese homenaje a mí me pedía Tomás: oye, Luis, que estoy haciendo mi genealogía, ¿quién le dirigió la tesis a Tomás Rodríguez Bachiller? Me han dicho que en plan, si justamente entonces habíamos publicado, no lo habíamos publicado todavía, pero iba a salir en la Gaceta, Marian y yo, una biografía de Rodríguez Bachiller, y yo le dije: no es verdad, Plans padre, no el Plans que algunos de nosotros nos dio clases, sino su padre, del que hablaré enseguida. Digo: no es verdad, eso es una información errónea. Pues a mí me han dicho, bueno, lo que te ha dicho está equivocado, o creo yo que está equivocado. Y entonces yo llamé a este congreso que se celebró en Casturdiales y les dije: yo no me apunto al congreso, pero si queréis voy un día de Logroño y de vuelta y le cuento a Tomás, que por cierto es mi tío académico, porque... Y entonces me invitaron y di una rápida charla, y es la primera vez que yo hice una aproximación a esto de la genealogía. Lo hablaré con más detalle después, pero en definitiva voy a dedicar una parte de la charla a explicar algo del doctorado en matemáticas entre 1900 y 1936, un poquito del siglo XIX, pero nada, una idea, y luego entraré a ver con esos conocimientos de cómo se hacía el doctorado en España qué se puede decir de la genealogía. Lo primero que hay que decir con claridad es que no hay directores de tesis en España hasta a partir del año 1954. Ese papel de que yo soy el director no ha existido nunca, con lo cual no tenemos una vía oficial para encontrar directores. Eso hay que ponerlo de modo. Bueno, yo tengo que pedir disculpas porque hay cosas en inglés. La charla que di para Tomás, había un público internacional allí, la di en inglés, y claro, pues ahí ahora tengo un popurrí de cosas en inglés y cosas en castellano, pero bueno, supongo que da igual. Supongo que estará mejor escrito lo que esté en castellano que esté en inglés, pero lo entenderéis todos igual. Entonces, ¿qué es lo importante? Ideas principales. No hay un director. Ahora nosotros sí podemos saber quién nos dirigió la tesis, aunque luego haré alguna observación en términos de una línea oficial, de un papel que dice hay un director y un registro oficial. Pero antes no, antes no. Y antes de la guerra civil, que es de lo que yo voy a hablar aquí, no. Y luego, cuando uno ya pregunta ¿qué es un director? O qué, pues en España con mucha frecuencia a veces tenemos claro quién es, a veces no tenemos claro quién es, y a veces podemos tener claro dos cosas. Una, que alguien en la gestión administrativa de una facultad ha animado a alguien a que se vaya a Italia o a que se vaya a no sé dónde a hacer una tesis, y que ese ha hecho una tesis en Italia, en Francia, donde sea, con alguien, y que tenemos entonces, digamos, una especie de director académico gestor en España, y alguien con quien decimos que ha hecho la tesis. Yo pondré un ejemplo con
precisamente con la tesis de Rodríguez Bachiller, pero ahora pongo rápidamente uno de alguien más conocido, el mago, que decíamos cuando éramos estudiantes, ¿no? Rodríguez Salinas. ¿Quién dirige la tesis? Unos dicen que Rodríguez Bachiller y otros dicen que Sansone. Pues, digamos, los dos tienen algo de razón. Rodríguez Bachiller era el que estaba dirigiendo el grupo de matemáticos donde se movía Baltasar Rodríguez Salinas. Y una de las cosas que hacía Rodríguez Bachiller era ayudarles para que tuvieran becas y cosas para irse por ahí. Pero si uno escucha lo escrito, o lee lo escrito por ahí, escucha a algún discípulo, como por ejemplo Bombal dice, no, Mago le dirigió la tesis Sansone, y se escribe por ahí, porque efectivamente su trabajo matemático estuvo dirigido por Sansone. Que tampoco es un papel que diga dirigido, es que se sabe que trabajó más o menos en la línea de las cosas de Sansone y con contactos con él. O sea que no es tan fácil a veces determinar esto. Por decir algo respecto a las tesis, ¿por qué digo de empezar en 1900? Aparte es un número redondo, muy bonito, es porque en 1900 hubo una reforma importante de la educación en España, del ministro García Álex. En esa reforma se le quiso dar una impronta especial al doctorado, se quiso que el doctorado empezara a ser más investigador, porque antes el doctorado no era propiamente un trabajo de investigación, salvo muy contadas excepciones. Ser doctor significaba que tenías ganas todavía de estudiar después de acabar la carrera, que te apuntabas a unos cursicos y que te apuntabas a un examen. En ese examen te hacían un examencillo que tenías que superar y tenías que echar un discursico, que era una tesis. Por ejemplo, Luis Castizo, la tesis doctoral que dirigimos Marian y yo aquí a una de las colombianas que han estado por aquí unos años con nosotros, a Claudia. Pues Luis Castizo hizo una tesis que se titulaba La medición, era de una cosa que entonces se llamaba físico-matemáticas, las exactas, propiamente matemáticas, empezaron a partir de 1900, y es un discurso sobre los problemas de medir, tipos de medidas, con cuadros muy bonitos, medidas inmediatas, medidas mediatas, medidas fundamentales, medidas derivadas, pero un rollo escrito en literatura, eso era una tesis de matemáticas. Es decir, lo que yo he puesto aquí, que es letrita, pues letrita, 30 páginas. Contar cosas sobre los problemas de medir. Hay un atisbo de lo que es el análisis, lo que luego se dijo que era el análisis dimensional, pero no hay más. Las tesis de probabilidad, que algunas se han estudiado también, que hubo entonces, era contar cosas, era un discurso sobre la probabilidad, pero lo más parecido en texto a un discurso de una academia, pero sin fórmulas y teorías. En 1900, cuando llegó la tesis, la reforma, ya querían que el doctorado ya empezara a ser un poquito más de investigación. Tardaron unos años todavía en conseguirlo. Se me pasa. Bueno, en 1900, una carrera que no se distinguía mucho de la de antes, pero la carrera de matemáticas tenía 4 años. Los 2 primeros años, estas matemáticas eran prácticamente comunes a los primeros cursos en las carreras de ciencias. Los físicos daban lo mismo, y la diferencia, donde uno era de verdad matemático, era si hacía esto. Pero matemáticas solo se podía hacer en Madrid, Barcelona y Zaragoza durante bastante tiempo. O sea, también hay que hacerse una idea de que el sector matemático universitario era muy limitado todavía, muy pequeño. Y entonces había una carrera de 4 años que estaba muy claramente organizada en un vector de geometría, digamos un vector de análisis, y un vector que acababa en la astronomía, que era físico-químico, cosmografía, física del globo, cosas de esas. Y las asignaturas finales de la carrera eran, digamos, de la matemática del 19, cuando estaba muy mezclada con la física. Se estudiaba geometría proyectiva, que estaba allí, para saber descriptiva. Y como lo importante era saber descriptiva, que era una cosa que ya los matemáticos en aquella época, en mucha parte de Europa, ya les importaba relativamente poco, y era cosa de ingenieros y de arquitectos, pues claro, por eso toda la geometría que había que estudiar antes, como estaba dedicada a servir de soporte a la descriptiva, era fundamentalmente geometría sintética. La analítica era un curso de segundo para hacer los lugares geométricos básicos y cónicas y poco más cuádricas y poco más, y la potencia de la geometría de la posición era geometría proyectiva sintética, axiomática, sin la idea de axioma que tenemos ahora, cuando los axiomas todavía eran a la manera de estado, etc. Y ese tipo de geometría es la que seguía en el doctorado, porque luego había un doctorado, que era 3 asignaturas más, y esas 3 asignaturas más de doctorado se hacían en un año, y la tesis venía justo a continuación. Normalmente, unos meses después de acabar las asignaturas, se hacía la tesis.
La mayoría, como mucho, a lo largo del curso siguiente. Y si alguno tardaba más, es pues porque se había puesto a trabajar y había recuperado la pauta del doctorado unos años después. O sea que era algo que se hacía enseguida. Y claro, os he puesto foticos porque eso está muy bien. Torroja, el gran Torroja de la geometría sintética, es el que hizo este plan, porque entonces mandaba mucho. Estaba en el ministerio, estaba en el Consejo de Instrucción Pública, y el plan se lo encargaron a él. A Galdeano lo he puesto aquí primero porque como esto lo conté en Zaragoza, pero a Galdeano era obligatorio. Y luego porque además Galdeano era el gran crítico de este plan. Decía, los matemáticos hemos perdido el tiempo con la reforma de 1900 porque seguimos sin hacer estructura geográfica, sin hacer geometría diferencial, poco análisis, etcétera, etcétera. Algo de caso se le hizo porque un poquito se reformó esto, pero esencialmente siguió. No voy a entrar en los detalles de cómo se reformó el año 9, cómo se reformó el año 15, pequeñas cosas que me hicieron, pero nada más. Y luego, ¿quiénes daban el doctorado? La geometría la daba Torroja, le ayudaba a Vegas. Vega era el catedrático de analítica, pero era el discípulo, uno de los discípulos. En Madrid era el gran discípulo de Vegas. Y era como el ayudante. Torroja era el principal y Vegas hacía aplicación de lo que el otro explicaba en proyectiva a cosas de tipo métrico y así, y analítico. Octavio de Toledo, que era el responsable de este análisis superior, que era un poquito complejo y un poquito de invariantes, y este era el astrónomo, Íñiguez, le quedaba la astronomía. Íñiguez, padre de Íñiguez. Para los veteranos que hayáis conocido a un Íñiguez en Zaragoza, pues este era el padre de ese Íñiguez. Bien, entonces, con esto se llegaba al doctorado y se hacía una tesis. ¿Quién hacía la tesis? Pues la hacía la tesis fundamentalmente el que tenía alguna expectativa de hacer carrera universitaria, porque la tesis no servía para nada más. Muchas veces los que solo sacaban aprobado en la tesis, unos aprobaban y otros sacaban sobresaliente, y algunos premio extraordinario, los que aprobaban muchas veces ya ni iban a por el título, porque había que pagar dinero y como no les iba a servir para nada, y algunos pedían el título cuando ya habían conseguido ser catedrático de instituto y ganar unas perras, entonces no les importaba invertir en un diploma que les hacía ilusión, porque si además para que te dieran el título tenías que editar a tus expensas la tesis y darle 30 ejemplares de la misma a la facultad, o sea que no era un chollo, era una inversión el doctorado, y si no tenías claro para qué te iba a servir, pues no quería la gente gastar dinero. Bueno, aquí hay una pequeña idea de cómo cambiaron las cosas, pero yo lo único que quiero llamar la atención es que el año 15 se hizo una novedad que sí fue un poquito importante. Plans padre, Plans de nuestro Antonio Plans, topólogo. Plans estaba del profesor de catedrático de mecánica racional en Zaragoza y le dieron paso cuando falleció Íñiguez, el astrónomo, o se jubiló y dejó la astronomía. Entonces, ya con un intento de modernizar cosas y contenidos, llamaron a Plans, le dieron una plaza en Madrid, le hicieron catedrático de mecánica celeste y la astronomía y la mecánica celeste se podían optar como tema de doctorado. Luego apareció la astronomía, siguió con otros astrónomos que vinieron después. Y también una pequeña historia de que hubo una optativa en doctorado de historia de las matemáticas. Esta historia es también muy divertida, lo digo muy rápidamente, pero es la pelea que tuvo Rey Pastor, jovencito y brillante, con sus catedráticos, esos que he mencionado antes, un poquito esto, sobre todo con estos dos, porque Torroja para entonces ya cayó enfermo, se jubiló, se retiró, pero con estos dos tuvo una fuerte pelea Rey Pastor, porque el geómetra sabía mucha menos geometría que el jovencito Rey Pastor, el analista sabía mucho menos análisis que el analista Rey Pastor, pero el escalafón es el escalafón. Ellos tenían en propiedad el doctorado, porque entonces no había como ahora una dedicación exclusiva y no repartíamos las horas. No, tú eras catedrático de esto y te asignaban otras cosas adicionales y cada cosa que se te asignaba era un sobresueldo. Claro, si tú dejabas el doctorado, tu sueldo quedaba menguadito, porque el doctorado estaba muy reconocido. Entonces, el Rey Pastor, entre los años 15 y 20, tuvo una pelea fundamentalmente con estos dos, pero en general con el establishment, diríamos, diciendo, yo soy el mejor matemático de España y necesito dar clase aquí, pero no le dejaron. Pero entonces le dijeron, bueno, pero para que des doctorado y puedas ganar alguna perrica, te ponemos una optativa de historia de las matemáticas, porque él había mostrado afición a la historia de las matemáticas. Bueno, esta es una historia que no puedo contar con más detalle, pero es una historia interesante. Números. En este periodo, ¿por qué pongo 5? A veces 900 y a veces 5. Claro, como empieza un plan nuevo, el 1900 en realidad las primeras tesis de ese plan son de 1905. Las tesis que hay en 1900, 1901, 1902 vienen de los estudios anteriores.
Pero bueno, haciendo una pequeña clasificación que a veces tiene alguna cierta dificultad en las materias estándares, que es la geometría de Torroja, el análisis, la historia que aparece, la topología que apareció al final, la astronomía, que es un estándar, la mecánica que apareció cuando llegó Plans, y la geometría diferencial, de la que luego hablaré, que también aparece al final, pues aquí hay unas cifras. En total 53 doctores en Madrid, en toda España, no había más. Tampoco el escalafón matemático era tan numeroso. Y estos son un poquito pues, las cifras. Solo como observación a decir aquí que el número cae. Al llegar el momento, aquí veremos ahora enseguida que en 1915 se funda el Laboratorio de Ingenieros Matemáticos, el primer centro de investigación de matemáticas importante. El número de tesis cae. Ganan en calidad, pero pierden en cantidad, porque ya no se deja presentar cualquier cosa como tesis, ya hay un pequeño nivel. Parte de la pelea de Rey Pastor entonces se centró también sobre subir el nivel en el doctorado, en la revista de la Sociedad Matemática Española, y eso significó que algunos se retiraron. De hecho, la revista cerró porque la gente no se atrevía a mandar artículos, porque Rey Pastor y su gente pegaban unas trincas severas, y en general las que yo conozco con muchísima razón, porque la gente que presentaba cosas de muy poco nivel. Bueno, ese cuadro se puede estudiar más despacio, pero el que quiera ya lo podrá ver. Nombres de los primeros doctores. Bueno, los primeros doctores yo los tengo clasificados aquí un poquito por las grandes asignaturas del doctorado, porque más o menos la cosa era así. Uno hacía el doctorado con sus 3 asignaturas y hacía la tesis pues, en la asignatura que más le gustaba, digamos, más o menos. Y en general pues, las tesis de geometría, la gran mayoría son de geometría sintética, estilo Torroja, y algunas de analítica. Las de sintética les daban sobresaliente y las de analítica aprobado. Había una jerarquía, echar cuentas con las letras y los exponentes debía ser muy fácil, porque el señor Torroja decía que lo importante era ver el espacio y ser capaz de contar lo que ves. Algunas cosas no son nada fáciles de ver, porque hay algunas cuestiones de curvas en el espacio, que son intersecciones de las cuádricas. Entonces, digamos, los haces de cuádricas en realidad no eran la cosa algebraico o haz que nosotros contamos ahora, sino era la manera de determinar la curva de intersección y las propiedades de esa curva. Y claro, eso, la geometría sintética generaba unos sistemas que estaban basados en que tú veías el espacio y lo contabas lo que estaba pasando, ¿no? Con más o menos gracia. Y eso no era fácil. Y para Torroja eso era el conocimiento supremo de la matemática. Y aquí destaca la tesis de Rey Pastor, que es un poco distinta, luego de un poquito. Las tesis de análisis eran de distinto tipo. Honoracio de Castro empezó en análisis, aunque luego se pasó a la astronomía. Y las tesis de astronomía, pues la de Torroja de fotogrametría, tesis de astronomía más o menos estándar. Pero tenemos perfectamente localizados los doctores, sus tesis, etc. Algunas son muy normales, problemas de lugares geométricos más o menos complejos. Otras son mera repetición de cosas de un libro, que a lo mejor he demostrado de otra manera este teorema, o cosas en general poco interesantes, muchas veces. Hay 3 tesis que tengo que citar porque son las de los 3 riojanos. Tenemos una trinidad de riojanos ahí en el doctorado en España, fantástico. Las 3 son de geometría sintética, pero las 3 marcan un tiempo diferente en el proceso de evolución. La tesis de Sisto Cámara. Sisto Cámara es un militar que ya siendo teniente decide dejar el ejército y pasarse a las matemáticas. Le lleva un tiempo, pero lo va consiguiendo. Y hace una tesis típica del sistema de Torroja, de geometría sintética, sobre unas curvas esféricas, unas curvas que son intersección de una esfera con una cuádrica que la cruza, y hace cosas interesantes, pero se reconoce absolutamente incapaz de explicar con la geometría sintética algunas cosas, porque es donde la geometría sintética se estrelló definitivamente y fue suprimida. En este caso no afectaba la multidimensionalidad mucho, que son sus fallos, pero sí el tratamiento de los problemas complejos, lo que nosotros hacemos cuando hay álgebra, introducir los puntos imaginarios en geometría sintética era un caos, era una cosa muy difícil. Rey Pastor hizo una tesis a lo Torroja Rey Pastor, pero con cambios porque siguió la línea de Cremona. Cremona lo que hacía era meter más axiomas en la geometría parecidos a los axiomas del análisis, es decir, a las propiedades que tiene R, por así decirlo, y poder avanzar un poquito más en geometría. Y luego además ponía un apéndice de ecuaciones, con lo cual estaba claramente en la línea de lo que se hacía a finales del siglo en muchos casos.
Yo me hago el problema con las ecuaciones y una vez que lo tengo hecho con las ecuaciones lo escribo con sintética porque es lo que hará que me den sobresaliente. Y ese tipo de trampeo se hizo mucho en esta época. Y luego Levario Fernández Baños hizo una tesis que algunos dicen que la copió, que se la regaló Rey Pastor, Rey Pastor le dijo, toma estas páginas y tesis. Porque Fernández Baños, que era cura, casi cura, se escapó del seminario a punto de cantar misa, dejó. Se hizo el bachillerato y la universidad en un tiempo récord, en muy pocos años, pero supongo que le costó también su pequeña empanada mental digerir todo eso tan deprisa. Fue compañero de pensión en Madrid de Rey Pastor, y supongo que como Cámara era de... Cámara luego lo conocí en Zaragoza, Rey Pastor de Logroño, Cámara de Baños de Rioja y Olegario de... ¿cómo se llama el pueblo este que hay de Badrán, yendo a San Millán, ¿no? Y claro, pues Rey Pastor estaba escribiendo este libro, le dieron un premio por el libro en el 14, lo publicó en el 16 y entre medio, algunos malintencionados, dicen, le regaló unas páginas a Olegario para que hiciera la tesis, que fue la primera tesis del laboratorio, que a su vez tardó varios años en publicarse, porque no sé, con las tesis era una historia un poco curiosa, ya veremos alguna más después. En total, la época geométrica de Torroja, que es la época inicial, 12 tesis, 8 de geometría y 8 de analítica. Y a partir de los años 12-13, este tipo de geometría se extinguió. ¿Qué gente había en el tribunal? Bueno, pues los nombres de la matemática de entonces, por supuesto Torroja, hasta que se jubiló, y hasta el 14 estuvo activo, Torroja, Chino, Vegas. Rey Pastor apareció un poquito, porque Rey Pastor es catedrático desde el año 11, pero como estuvo un año en Alemania, Berlín, un año en Oviedo y un año en Alemania, Gotinga, pues en esos años prácticamente por Madrid no apareció. Pero luego cuando volvió el año 14 sí estuvo rápidamente en alguna tesis. Y los otros son pues toda la gente. Hay una gran remesa de catedráticos que entró en la Universidad Española ya por los años finales del siglo, el 90 y tantos. Entraron relativamente jóvenes porque fue una especie de esfuerzo para llenar de gente de la universidad, entre comillas, y luego duraron muchísimo y taparon los escalafones también durante mucho tiempo, hasta otro momento de la República, que luego mencionaré, que hubo otra gran avalancha de catedráticos. Pero bueno, en el 16 y 21 el número disminuye, pero como aquí se ha creado el Laboratorio y Seminario Matemático en la JAE, que es ya un centro de investigación en matemáticas, aquí ya lo que sí vemos es que las tesis ya tienen grupos de trabajo, ya podemos decir de quién son, aunque no haya un director. Yo suscribo que esta tesis es una tesis de Álvarez Ude, digamos, hecha bajo la dirección matemática, aunque no haya una dirección escrita de Álvarez Ude. Todas estas tesis son de Rey Pastor. Toda la gente que trabajó en todos los temas de variable compleja que se trajo de Gotinga, de Rey Pastor. Esta tesis es una tesis de historia de Rey Pastor, a partir del discurso aquel de Oviedo, de los matemáticos del siglo XVII y tal, pues empezó a ocuparse también de la historia. Y estas tesis son todas tesis de física, de mecánica, de plans padre. Y en concreto la de Puig-Adam es una tesis que abre un frente que por esta época de los años 20 en España fue muy famoso, que es la relatividad, porque no olvidéis que el año 23 vino Einstein en España, con motivo de la visita de Einstein en España, ya desde unos años antes estudiar relatividad, y Planck, que era el mecánico, profesor de mecánica racional de más nivel que teníamos, fue uno de los que se dedicó intensamente a la relatividad y a los temas de matemáticas de la relatividad. Bueno, los tribunales, aparece alguien nuevo, pero son los veteranos de siempre. Torroja ya ha desaparecido, pero los demás siguen. Y doctores del periodo 22-23. ¿Por qué partido en el 21? Porque en el 21 para el doctorado pasa una cosa importante, que es que se va a Buenos Aires Rey Pastor. Eso cambia un poco en España. Rey Pastor estaba tirando muy fuerte de las investigaciones. Cuando él se va, queda una inercia, queda Plans haciendo sus cosas, en un grupito más reducido, pero sin parar de trabajar. Álvarez Ude, que siempre ha sido un matemático muy disperso, sigue disperso, y las tesis que en el periodo 15-20 estaban como muy programadas en grupos de trabajo dentro del laboratorio, el laboratorio se desperdiga un poco y
y que esto sea de Álvarez Ude ya es más dudoso. Estas tesis son de análisis, pero la influencia de Rey Pastor Rey Pastor ya no está en España, ya viene de vez en cuando, da un cursillo y todo el mundo lee los libros de Rey Pastor, pero ya no es lo mismo que cuando él propone los temas de trabajo. La astronomía sigue su camino y aquí seguimos teniendo a Plans. Y aquí hay unas tesis de matemáticas, de historia de la matemática, que bueno, pueden seguir esa idea de que Rey Pastor dijo es importante que haya un grupo de historia de la matemática en el laboratorio, pero Rey Pastor ya no les está haciendo demasiado caso, es gente que está trabajando un poco a su aire. Puede. En cambio, Plans sí es importante que sigue con su buen grupo de trabajo, y Plans tiene aquí ya unas tesis que manejan el cálculo diferencial absoluto, de Levi-Civita, las cosas de Bianchi, todas estas cosas de la geometría diferencial que dieron verdadero sentido a la matemática de la relatividad. Y hay una primera tesis en la que se aplica el cálculo diferencial absoluto a la hidrodinámica, y hay una tesis de la primera mujer doctora en matemáticas en España, que es de espacios de Bianchi. Contribución al estudio de los espacios normales de Bianchi, leída el 24 de febrero del 27, leída un sobresaliente, y este es el tribunal. Pero en este caso sí podemos decir que José María Plans fue quien le dirigió, fue quien le propuso, y fue quien efectivamente estaban trabajando y haciendo seminarios y trabajando juntos en esto. En este caso, aunque no haya un papel que lo diga, pues digamos los estudios de historia te permiten decir, sí, el director de la tesis fue Plans. En otros no queda claro. Y luego en la República hay un panorama también un poquito distinto. En la República desaparece la mecánica porque Plans muere, Plans murió pronto, en el 24, Plans murió muy joven, era ya un señor, pero pronto va a morirse. Y su discípulo principal, Lorente de Nou, tuvo muchas broncas, se salió del laboratorio, finalmente por cosas de la guerra, por ser republicano, lo sacaron de la universidad y de las centros de investigación, etc. Aquí hay un bloque que es claramente Rey Pastor. Tanto San Juan, que me ha dejado aquí, traía aquí la tesis publicada en la revista de la Academia, y donde primero dice, mi querido maestro, tal sabido Rey Pastor. Bueno, esta publicación lo dice claro, pero no solo esta publicación, sabemos perfectamente que San Juan y Rey Pastor, Rey Pastor era 1000 veces su discípulo predilecto aquí, luego tenía otro predilecto en Buenos Aires. O sea, ahí la relación de trabajo es clara. San Juan está citando completamente obras de Rey Pastor que tratan de esto, están investigando juntos, eso es evidente. Y lo mismo pasa con Risto Ríos, unas cosas de hiperconvergencia. Esto se lo devolveré a Emilio enseguida, que esta mañana me lo ha dejado, lo he podido ver expresamente. Y luego, la geometría diferencial, que ha entrado un poco en conocimiento en España, aunque no está en los planes de estudio, no se enseña en la carrera, etc. Hay gente que empieza a estudiarla. Bueno, aquí he puesto geometría diferencial integral porque Ancochea hace una cosa de geometría diferencial basada en la geometría de Cartan, espacios de Cartan, y Santaló hace una cosa de geometría integral. Pero, ¿quién les ha dirigido en España? Pues no se sabe, en realidad. Uno lo ha hecho con Cartan en París, a donde ha ido, y el otro lo ha hecho con Blasque en Hamburgo, a donde ha ido. Y no hay una clara dependencia de alguien que en España haya trabajado en esas cosas y les haya... A posteriori, el Rey Pastor hizo alguna cosa con Santaló, pero un poco a posteriori. Y luego aquí aparece otra cosa muy interesante, que es la topología. De Rodríguez Bachiller hablaré enseguida. Y Flores es un buen topólogo, muy joven también, que se va a Centro Europa a trabajar con Mendy, Unison y esta gente, y hace una cosa interesante sobre la incipiente teoría de la dimensión. Pero curiosamente también hay que decir que estos dos, que son los últimos doctores que hubo antes de la guerra, los dos del año 36, los dos quedaron expulsados de la universidad. Uno con el exilio interior, que fue Flores, y otro el exilio exterior, que acabó en Argentina. Pero las novedades temáticas que se producen, tampoco se sabe en España quién puede decirse que es el antecedente. Digamos, la gente se dio cuenta de que había cosas nuevas y las aprendió. Luego hablaré un poco al respecto de Rodríguez Bachiller.
Bueno, aquí he puesto la ficha, igual que antes he puesto la de la primera mujer, digamos el último doctor antes de la guerra, sobre una representación continua del espacio. Esto es fundamentalmente en tercera dimensión. Y luego, ¿qué tribunales había? Pues claro, si uno mira la lista, pues siguen algunos clásicos, Silvio Vegas, Silvio Rezude, aparece Barinaga, que ha sido doctor hace poco, pero aparece Olegario Fernández Baños, que ha dejado la geometría y ha empezado con la estadística y fue el primer catedrático de estadística que hubo en España, de estadística matemática, aunque todo el mundo se acuerda solo de Sisto Ríos, pero fue el anterior a Sisto Ríos. Lo que pasa es que Fernández Baños también le duró poco la carrera, aunque también murió cuando todavía le quedaban años de ejercicio que no completó. Y estos fueron los más activos. Barinaga en los temas de análisis y en general, y Honorato de Castro llevando toda la astronomía que se hacía entonces en Madrid, Plans de Apocay, que murió en el 44, por eso quedó un poco. Estos fueron los más activos protagonistas de la investigación y del doctorado. Y ambos también, este se fue al exilio y este quedó en el exilio interior, fue depurado de la universidad y no dejaron volver a la universidad hasta el 47. El doctorado en la época de la República, el doctorado en España no termina muy bien, pero en general no termina muy bien porque de alguna manera caen parte de los más activos, de los mejores, digamos, entre comillas, pero no muchos. Donde la guerra civil segó radicalmente fue física. Física no quedó más que Palacios, que se hizo el amo de todo por el último. Bueno, vamos entonces, después de esta introducción, vamos con la genealogía. El que quiera saber de genealogía, pues que mire la Gaceta, ¿verdad? Juan Luis, que hay que decirles que vayan a la Gaceta, volumen 12, número 2, año 2009, donde hay un trabajo, traducido de un trabajo a su vez de la Notices de American Mathematical Society, en la que se dice, título, un trabajo de amor, el Mathematics Genealogy Project. El proyecto de genealogía matemática se califica como un acto de amor. Claro, de amor a la profesión, de amor a este tinglao que somos los matemáticos, ¿no? Y en cierto modo es así. ¿Qué es? Pues un señor que se le ocurre, gracias a la capacidad informática que ahora tenemos, montar una base de datos con la información que le den los demás, de quién le dirigió la tesis a quién, y generar pues, una gran base de datos basada en la genealogía. Y claro, pues ahora a todos nos gusta tener un árbol genealógico que coja gente importante, ¿no? Llegar a Gauss sería un exitazo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en España? Esto lo empecé yo el año 10 y esta es la primera transparencia que yo presenté con Tomás Recio. Tomás Recio me dijo, es que yo mi tesis la dirigí a Avellanas. Eso está clarísimo. Eso hay un papel que lo dice y además, efectivamente, Avellanas dirigía tesis en Madrid, lo que ahora entendemos por dirigir, y Tomás Recio fue uno de sus últimos discípulos. Avellanas tuvo muchos. Y a Avellanas le dirigió la tesis Tomás Rodríguez Bachiller en el 41. Lo cual también lo podemos dar por bueno, porque trabajaba en el ámbito de introducir la topología moderna y el álgebra moderna, axiomáticas del siglo XX, que este señor, Tomás Rodríguez Bachiller, hacía en España, aunque la mayoría de sus estudiantes, donde de verdad se formaban, daban sus primeros cursos en Madrid, fuera de la carrera, porque entonces no se estudiaban estas cosas, y se iban con becas a estudiar fuera. Fundamentalmente Alemania. Era el gran compañero, y yo creo que mejor matemático, de Pedro de Avellanas, en esto fue Gaeta. Pues que Gaeta fue un personaje muy pintoresco que se marchó de España pronto, pues también fue catedrático, de Zaragoza, etc. Entonces la pregunta que me hacía Tomás era, ¿y quién le dirigió la tesis? A Tomás Rodríguez Bachiller. Y yo me decía, fue Plans, ¿verdad? Y yo me decía que no. ¿Y por qué le llamé tío? Porque uno de los primeros doctores que fue con Avellanas fue Viviente. Y Viviente es mi director de tesis. Hay un papel que lo dice. Pero mi verdadero director de tesis es el señor canadiense, el que me enseñó todo lo que yo tuve que saber, el que me propuso el tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo estaba con Viviente me dio el tema de tesis, lo acabé abandonando, no busqué la vida. Esa situación de tener un director que es tu mentor de la profesión, pero que tu tesis a saber de dónde ha salido, se da mucho y se viene dando desde hace mucho tiempo. Yo de todas maneras me declaré sobrino académico de Tomás, porque Tomás es el hermano académico de Viviente, aunque este es un hermano mayor y este es un hermano pequeño, y bueno, pero esta era un poco la situación. Y a partir de aquí, pues yo seguí haciendo mi composición. Fui a la página, esto es una página del Mathematics Genealogy Project, y
Esta es del año 10, esta es la que yo saqué del ordenador del año 10. Y entonces yo llegué allí y dije, Plans y Freire no es verdad. Intenté demostrar por qué. Hice anotar que aquí se dice que Plans dirigió la tesis de su hijo, Antonio Plans, y dije, no, eso tampoco es verdad. Y en cambio yo dije que algunas cosas sí son verdad, no todas las que yo sé que son verdad están aquí, pero Rodríguez Bachiller le dirigió, en ese sentido entre comillas, que podemos decir en España, dirigir la tesis a Botella, y Botella le dirigió en el año 41 a la vez que la de Avellanas, y en el año 51 Botella dirigió la tesis de Plans en el sentido de que Plans trabajó en las cosas que le dijo Botella y le agradece a Botella la ayuda y la dirección y tal, y en cosas de relativa de infinitas dimensiones, de espacios y tal. Y luego Rodríguez Bachiller, por ejemplo, había dirigido la tesis de Fuentes Mira, que nadie menciona, y otras tesis que no se citan. Entonces yo planteé que, bueno, que estas cosas, claro, que se hacen con muy buena voluntad, pero que a veces no dicen toda la verdad y a veces dicen cosas que a los que hacemos historias nos parecen falsas. Recibí un abucheo por no dirigirme a ese señor americano y dedicarme a corregir todo esto. Claro, yo me defendí diciendo que, claro, que yo no puedo estar todo el día mirando estas cosas y diciendo esto sí o esto no. Que bueno, que las quiera hacer en la sala, pero uno investiga lo que le apetece y le gusta y andar corrigiendo. Pero bueno, este fue el esquema básico de lo que yo comenté allí. Si uno observa esta misma página, yo fui a Plans y claro, a Plans, cuando uno compara lo que había en el año 10 y lo que había en el año 15, pues uno ve que esta aparece como discípula de Plans, lo cual está muy bien. Rodríguez Bachiller sigue apareciendo, lo cual está mal. O sea que en realidad parece como que alguien puede añadir cosas si están bien, pero nadie se atreve a quitar las cosas que están mal, o porque nadie lo dice, porque tampoco sé quién lo corrige, o porque quién se atreve a quitarlo ya está puesto. No sé muy bien cómo funciona esto. ¿Por qué Plans? Ese es Plans padre, ese es Plans mecánico. Cuando vino Einstein a España, Plans era un influyente profesor, un catedrático en la Central, dirigía el doctorado de mecánica celeste y era de los pocos que en España, con Cabrera y alguno más, sabían relatividad. Y entonces había un estudiante, a la vez Tomás Rodríguez Bachiller era a la vez estudiante de matemáticas y de ingeniería civil, de ingeniero de caminos, estaba haciendo la asignatura de mecánica con Plans y Plans le pidió para el periódico católico El Debate, en el que Plans estaba vinculado, que hiciera una reseña de las conferencias de Einstein. Y las conferencias de Einstein tuvieron unas reseñas en El Debate que eran hechas por Tomás Rodríguez Bachiller. Y además, recientemente, en años ya más recientes, Glick publicó un artículo que se comentó mucho en Dynamis, una revista de historia de la ciencia española, fundamentalmente de historia de la medicina, en la que entrevistó a Rodríguez Bachiller y publicó un artículo después, lo entrevistó muy poquito antes de que muriera. Y claro, como entonces Glick estaba investigando sobre la visita de Einstein a España y todo lo que ello supuso en la ciencia española, pues volvió a hablar, se habló en los corrillos, salió en los periódicos cosas también de que Einstein, y el vínculo entre Tomás Rodríguez Bachiller y Plans, pues digamos, creció. Pero esto es una anécdota en la vida de Tomás Rodríguez Bachiller. Tomás Rodríguez Bachiller hizo eso mientras era un estudiante de doctorado en matemáticas y estaba acabando la ingeniería, y no volvió a tener ninguna relación con Plans. Hizo un intento de tesis doctoral en los años 20 en geometría algebraica, en correspondencias, que yo creo inspirado en Álvarez Ude. Este es Álvarez Ude. Álvarez Ude era el gran discípulo de Torroja, muy buen matemático. Rey Pastor decía que era de las cabezas más brillantes en matemáticas que él había conocido, pero tenía una larguísima prole y tenía casi un empleo por cada hijo, que tenía 6 o 7 para mantenerlos. Trabajaba, era un hombre muy disperso, pero en cambio era un hombre que sabía de todo. En la facultad, cuando algún profesor fallaba por alguna razón y no se sabía quién iba a dar clase, la daba Álvarez Ude, igual de análisis de geometría y de lo que fuera.
cuando alguien quería preguntar algo a alguien, le preguntaba algo a Arezude, y gente muy variada le agradece a Arezude los buenos consejos que le ha dado. Entonces, Arezude yo creo que es uno de esos personajes escondidos de la matemática española, de mucho valor, pero claro, no ha publicado casi nada. En esta época estaba dedicado porque habían dado un trabajo en Hacienda con las cosas de la matemática actuarial, y de hecho, cuando por estas fechas le ingresó en la Academia de Ciencias, su discurso es de matemática actuarial. Pero él, que había dirigido la tesis sobre correspondencias, mitad sintética, mitad analítica de Íñiguez, pues yo creo que estaba llevando a tomar Rodríguez Bachiller, porque había leído por esos caminos. De hecho, en algunas revistas españolas, la matemática hispanoamericana, y en algunos congresos de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, ya se le menciona como doctor, y no lo ha sido todavía, ni lo fue, porque en realidad este tema en el que supuestamente se estaba doctorando, y en el que él declara que se estaba doctorando con Severi, de hecho va a Italia, etc., él lo abandona, y lo abandona, entre otras cosas, porque en parte, no por Barinaga que he puesto aquí, en parte por culpa de Octavio de Toledo, los profesores de matemáticas de la facultad, que le tienen sana envidia, los catedráticos que no participaban en el laboratorio de seminario de matemática, había una especie de pugna, ¿no? Las tesis se hacían en el laboratorio, la investigación del doctorado era simplemente dar las clases del doctorado y punto, pero luego eran ellos los que hacían los tribunales, porque eran los más antiguos, ahí había un rifirrafe. Y en un momento dado, en la facultad se apañaron para conseguir ellos, al margen del laboratorio, una beca para que alguien fuera a estudiar la topología a París. Y el becado fue Tomás Rodríguez Bachiller. Y se olvidó de la geometría diferencial en la que supuestamente estaba haciendo una tesis con Severi. Bueno, pero es que la tesis de Rodríguez Bachiller, no sé si me salta una, Rodríguez Bachiller se va a París, sigue una colección de cursos en torno a la topología. Él dice que el que más le gustó fue un curso de análisis situs de Lebesgue, y cuando vuelve a Madrid da el primer curso de topología que se ha dado en España, extracurricular. La gente se apunta a aprender qué es eso de la topología. Y desde entonces es un conferenciante en topología asiduo, e introduce la topología a través de la matemática hispanoamericana, se escribe con Sierpinski, con Loismo, traduce cosas, le mandan artículos, es un poco un hombre que descubre que hay una matemática moderna, que es lo que llamamos el álgebra de la topología moderna del siglo XX, y empieza a animar a que la gente se ponga a estudiar. Pero con esto abandona la geometría diferencial y no es doctor. Es un hombre que tiene su influencia, es profesor en la universidad, pero no es doctor, y es ingeniero. Pero empieza a trabajar en estos profesores que se llamaban antes el ayudante y el auxiliar, pero no era catedrático. Pero con esta especie de currículum llega el año 28, y en una de las visitas de Rey Pastor a España, en uno de los seminarios de la RESME, hablan sobre topología. Tomás Rodríguez Bachiller había cometido el atrevimiento de ponerse a trabajar en un tema que había dado una conferencia en tiempo Rey Pastor, eso que llamaba el último teorema de Poincaré, sobre el que repitió a lo largo de su vida varias veces. Y hubo una bronca. Rodríguez Bachiller vio como el gran jefe Rey Pastor decía que no se sabe por qué te has puesto a estudiar esto, no tienes ni idea, lo haces tomar, lo puso verde. Y Rodríguez Bachiller se largó de la facultad, dijo: yo soy ingeniero de caminos, ¿por qué tengo que aguantar a este tío? Y se fue al Instituto Geográfico, se puso a trabajar en la Escuela de Caminos de profesor y abandonó la facultad. Y no era doctor, había empezado con la topología, había estado con una tesis con Severi y la había dejado, había empezado con la topología y lo dejó. Y cuando llega a la República, igual que este era un matemático perdido, Barinaga, al que Octavio de Toledo se empeñó en ficharlo para la facultad porque él parece que no tenía ganas de seguir la carrera de matemático, se dedicaba a cosas de música, daba clases particulares, pero no, parece que la tensión así de la actividad académica le tirara mucho, pero al final lo ficharon, hizo una tesis tardía, de la que luego hablaré, no se sabe tampoco quién se la dirigió, sin duda todo el mundo estaba influido, pero se puso a hacer una cosa de ecuaciones diferenciales, luego hablaré de ella al final, sencillamente porque le dijeron: hace falta alguien que explique ecuaciones diferenciales. Y de hecho fue doctor, casi con 40 años, y 2 años después catedrático. Y en su momento, cuando Barinaga ya había llegado, había sido repescado de su mundo privado para la facultad,
y vio las cosas que faltaban en la facultad y dijo, ¿cómo es posible que todo lo que sabe Rodríguez Bachiller ande por ahí enseñando matemáticas en la Escuela Caminos y trabajando en el Instituto Geográfico? Y se empeñó en devolverlo a la facultad. Y entonces Rodríguez Bachiller se presentó, trabajó sobre topología, que es lo que venía haciendo, en una tesis que se titula El concepto de número de dimensiones de un espacio. Bueno, esto es un artículo que publicó, pero publicó en una revista cultural de entonces, junto con cosas literarias, y es un artículo que cuenta la teoría de la dimensión. La cuenta muy bien, da la impresión de que el que escribe eso se la tiene que saber, pero no hay fórmulas, no hay teoremas, no hay nada. Es una especie de divulgación. Pero el hecho cierto es que la tesis se hizo. Y hubo entonces, ya en periodo de la República, un gran llamamiento, como cuando aquí se hizo eso de los penenes, penenes entonces había juntos, pero entonces no había categorías intermedias, o eras catedrático o no eras funcionario, tenías contratos parciales. Hubo una gran llamada a catedráticos sin necesidad de que fueran doctores, pero con la condición de que si ganaban la plaza, tenían un plazo de unos meses para doctorarse. Y entonces el caso de Rodríguez Bachiller es un caso muy curioso, porque Rodríguez Bachiller, en junio del 35, es catedrático, tiene que hacer la tesis, la hace en agosto. El 27 de agosto se doctora, y a continuación, en cuanto va con la tesis, con el papelico de tesis, le hace catedrático ya formalmente. Y se titula su tesis Axiomática de la dimensión. No hemos conseguido encontrarla en ningún sitio. Dudamos de que existe esa tesis. Posiblemente fue un fichaje sin tesis. No sé, no sabemos, porque la verdad es que no aparece en la Biblioteca Nacional, no aparece en los archivos de la Complutense, no aparece en ningún sitio. Es uno de los misterios de la matemática española. Por eso lo pongo yo aquí así, de cómo son los ojos, que dan un aire misterioso. Y claro, ¿quién fue su director de tesis? Imposible saberlo. ¿Qué se le puede atribuir a Barinaga? A Barinaga se le atribuye que lo galló y le dijo, a ti te necesitamos aquí, tú ven para acá. Había habido la bronca de Terradas, lo habían echado, lo habían suspendido la cátedra. Tú sabes ecuaciones diferenciales, pues tú te pones aquí porque empezó dando ecuaciones diferenciales. Pero la tesis la presentó sobre la axiomática de la dimensión, porque es la topología que él venía estudiando. O sea que el doctorado a veces tiene cosas curiosas. Y claro, como luego detrás de Rodríguez Bachiller viene mucha gente, hay mucha gente que cuando acaba Rodríguez Bachiller se desespera porque no sabe cómo seguir tirando de árbol genealógico. Bien, dejo lo de Rodríguez Bachiller, que esto está más o menos bien, ¿eh? Veo que han apuntado ahora a Plas no se va, han puesto a Álvarez Ude para la axiomática de Álvarez Ude. ¿Qué tuvo que ver? En que se fuera a estudiar topología. ¿En qué tuvo que ver? En que le estaba medio dirigiendo o auspiciando para una tesis en geometría algebraica, pero Advisor 1, Advisor 2, no sé. Y luego todo esto, bueno, más o menos está bien, aunque en algunos casos este está mal, como ya he dicho, pero en algunos casos esto es razonable, entendiendo la dirección, pues como hay que entenderla, que muchas veces Rodríguez Bachiller lo que hizo es animar a la gente a trabajar y mandarla al sitio correspondiente para que de verdad aprendiera lo que hizo como tesis. Y Barinaga es con el que hablé porque, claro, Barinaga es otra rama perdida en la que ya no se puede seguir, y que fijaros como Barinaga sí se puede afirmar, más o menos, sí, que es se puede dar como director de Vigil, al menos Vigil, mi maestro Barinaga, lo repetía con insistencia y fue su ayudante en clases prácticas, etc. Pero claro, como luego viene tanta gente detrás, pues todos los que siguen dicen, ¿y qué pasa con Barinaga? Ay, difícil también saber lo que pasó con Barinaga. Barinaga hizo una tesis sobre ecuaciones diferenciales. Fijaros bien, además, hizo una tesis mayorcito, con casi 40 años. Y la hizo porque le dijeron, venga, haz la tesis que te queremos fichar de catedrático. 2 años después fue catedrático. La tesis es una cosa de ecuaciones diferenciales, que está clara su ficha. Esto está en la publicación de la tesis al final, muchos lo publicaban así, y este es el documento oficial de la universidad, el acta del grado de doctor, pero digamos que lo que pone aquí, lo que pone ahí, pues es lo mismo. Entonces está claro que él hizo una tesis, está claro cuál es la tesis, está publicada, la tenemos. Es una prueba de que uno ha estudiado ecuaciones diferenciales en libros de actualidad, pero originalidad hay muy poca. Y enseguida fue catedrático y enseguida fue uno de los artistas más importantes de la matemática española. Pero ¿quién fue
su director, bueno, los nombres españoles que aparecen citados en la tesis son, en un pequeño texto que dirige al tribunal explicando lo que ha hecho, agradece a Ruiz Castizo sus magníficas clases de ecuaciones diferenciales. Ruiz Castizo era un profesor de mecánica que dio complementos de cálculo infinitesimal y explicaba. Él y Álvarez Ude son los únicos en la matemática española de esa época que han hecho en la matemática hispanoamericana alguna cosa de ecuaciones diferenciales publicada, de discutir una ecuación diferencial, etc. Y agradecer a Álvarez Ude, al que le llama maestro y amigo, pues observaciones, que es lo típico. Allí donde alguien le daba a valer a Álvarez Ude, siempre hacía observaciones atinadas fuera de lo fuera. Geometría predictiva, algebraica, sintética, análisis, etc. Y luego menciona a Rey Pastor y menciona a Terradas, pero los menciona por dentro con un argumento de autoridad. Él da una idea y dice, esto es como lo que contó Rey Pastor en aquella conferencia. Y Terradas, al que por cierto se lo había cargado él como miembro del tribunal en la oposición a ecuaciones diferenciales, un poco antes, un poco después, perdón, le daba también un argumento de autoridad citando una conferencia, pero Barinaga era un hombre que le gustaban las matemáticas, las estudiaba por su cuenta y andaba un poco al margen de la universidad y lo pescaron para la universidad y entonces él se puso a estudiar un poco y escribió sobre ecuaciones diferenciales unas páginas y le hicieron doctor y a continuación catedrático, un año, antes que San Juan, un año en Barcelona y a continuación en Madrid. Y fue uno de los grandes matemáticos del periodo republicano y que dirigía en buena medida toda la actividad del laboratorio de seminario matemático y tal. Luego fue el gran director de lo que quedaba de aquello en la Madrid sitiada por el alzamiento y al final, cuando Madrid perdió, los nacionales entraron, lo echaron de la universidad y lo repescaron en el 47, le dejaron volver, pero ya era muy mayor y Barinaga ya como matemático, pues digamos, desapareció. Entonces, claro, en estas condiciones, ¿qué ponemos encima de Barinaga? Hay quien dice, pongamos a Rey Pastor, que Rey Pastor influía en todos. Rey Pastor no escribió de ecuaciones diferenciales prácticamente nada. En estas fechas nada, no. Nosotros, es una especie de geniecillo espontáneo. Barinaga salió por generación espontánea de la matemática española, ¿no? Y lo llevaron a la facultad porque la gente que lo conocía, en el ambiente pequeño de matemáticos que entonces había, decían, este tipo sabe mucho, ¿qué hace fuera de la facultad? Lo metemos dentro. Y lo pescaron ya de mayor. Y claro, cuando llegamos a Barinaga en los antecedentes, no sabemos qué poner. Y cuando llegamos a Rodrigo Bachiller, pues tampoco sabemos qué poner. Fue un hombre que hacía 2 carreras, que estuvo a caballo de una cosa y otra, que intentó hacer una tesis y la abandonó, que luego hizo una tesis que ni la encontramos ni sabemos. Y se había ido a estudiar topología precisamente porque aquí, como nadie sabía eso, dijeron, alguien que vaya a aprender topología, que es un tema moderno, que alguien tiene que saberse. Pero de Tomás Rodríguez para arriba no hay nada. Y precisamente son Tomás Rodríguez del Bachiller y Barinaga 2 ejemplos de los que luego bajo ellos ha habido, digamos, más influencias, sobre todo de Rodríguez Bachiller, porque Rodríguez Bachiller pasó a la guerra civil, mientras que Barinaga no. Si Barinaga hubiera seguido, probablemente hubiera tenido más descendientes. Y Rodríguez Bachiller tuvo muchos, porque la cuadrilla que tuvo en los años 40 fue muy numerosa, en 50 fue muy numerosa. Pero las genealogías, Rodríguez Bachiller y Barinaga se estrellan. Y nada más, muchas gracias por que habéis escuchado. Y silencio, sin ruido.